¿Alguna vez te has preguntado por qué Roma, uno de los imperios más temidos de la historia, nunca daba el primer golpe sin razón? Contrario a lo que muchos creen, los romanos no eran impulsivos, ni se guiaban por la ira o el orgullo herido. Cada guerra que libraban, cada territorio conquistado, cada enemigo elegido, todo formaba parte de una estrategia fría y calculada. Nada era al azar. Cuando Roma atacaba, ya sabía lo que quería, y lo más importante, cómo y cuándo lo iba a conseguir. Y si el enemigo se atrevía a reaccionar primero, mejor aún. Eso legitimaba la respuesta brutal con el sello de la justicia. La verdad es que detrás de cada bandera alzada, existía una ingeniería política y militar funcionando en perfecta armonía. El Senado era el escenario de discursos apasionados, pero tras bambalinas ya sabían qué había que hacer. Era un teatro cuidadosamente planeado para que la guerra pareciera moralmente correcta. ¿Habías oído hablar de esta maniobra antes? Se llamaba Bellum Justum, la llamada guerra justa. Y cuando este pretexto se ejecutaba bien, Roma no solo ganaba, era aplaudida por hacerlo. Imagina por un segundo lo que significaba provocar al enemigo con una propuesta imposible de aceptar, solo para forzarlo a parecer el agresor. Así fue como Roma entró en guerras que ya deseaba, pero necesitaba justificar. Este es el tipo de detalle que separaba a los vencedores de los perdedores. Mientras muchos pueblos luchaban por emoción o honor, Roma luchaba por posición, recursos y poder. Todo meticulosamente estudiado. ¿Un ejemplo clásico? La conquista de Dacia por Trajano. Parece solo una campaña militar, pero en realidad era la puerta de entrada a minas de oro valiosas y un territorio superestratégico para controlar tribus rebeldes. Y no termina ahí. Muchas guerras romanas nacían mucho antes de que el primer soldado pisara el campo de batalla. Comenzaban con diplomáticos, amenazas veladas, alianzas sotas y provocaciones calculadas. Roma movía el tablero como un maestro ajedrecista. Esperaba pacientemente hasta que el movimiento del enemigo activara el gatillo que ella misma había planeado. Y entonces, cuando atacaba, ya tenía listo el discurso, la narrativa construida y a la población de su lado. Una guerra, sí, pero con sello de defensa propia. Esta forma de pensar se mantuvo por siglos e influyó en cómo aún hoy se justifican guerras modernas. Por eso, entender estas estrategias romanas va mucho más allá de una curiosidad histórica. Es como descifrar los secretos detrás de la geopolítica, las guerras frías y hasta los conflictos actuales. Lo que parecía un simple ataque, muchas veces era el capítulo final de una trama larga, compleja y silenciosa. Y ahora que entendiste cómo Roma usaba la diplomacia como arma, el teatro político como escudo y la provocación como gatillo, ahora quiero ir aún más profundo y mostrarte cómo este imperio conseguía, guerra tras guerra, transformar la violencia en legitimidad y la ambición en virtud. Y cuando empiezas a ver estas piezas ocultas detrás de las decisiones romanas, todo cambia. La guerra deja de ser solo un choque de ejércitos y pasa a ser una construcción milimétrica de narrativas, ventajas y provocaciones que casi nunca dejaban espacio para el azar. Roma no solo reaccionaba, creaba las condiciones perfectas para reaccionar como quería. Y cuando el mundo miraba, parecía legítimo. Parecía necesario. Pero en el fondo, todo ya estaba escrito en las sombras del Senado y en los mapas de los generales. Si este tema te hace sentido, si algo aquí despertó tu curiosidad o incluso una indignación por cómo esto se repite hasta hoy, déjame en los comentarios qué fue lo que más te impactó. Puede ser una idea, una duda, una conexión con algún conflicto actual. Tu participación es lo que hace crecer este canal y llegar a más personas con este tipo de contenido que va mucho más allá de la superficie. Cuando comentas, formas parte de la conversación. Y eso vale mucho. Si te está gustando este viaje, no olvides dejar tu like. Ese gesto simple muestra para mí y para el algoritmo que vale la pena seguir trayendo reflexiones como esta. Y claro, si quieres seguir explorando las estrategias, secretos y maniobras que moldearon el mundo antiguo, suscríbete al canal. Así mantenemos este espacio vivo, compartiendo ideas, aprendiendo juntos y profundizando sobre cómo Roma realmente pensaba. Ahora, sigue conmigo,
porque el próximo movimiento de este imperio revela cuanto hasta la paz podía ser parte de una ofensiva disfrazada. Roma sabía exactamente cómo convertir la ambición en virtud. La guerra nunca se presentaba como un deseo de tierras, riquezas o poder. Era siempre una respuesta necesaria, una obligación moral, un último recurso. Y quien cumplía el papel de guardián de esa moralidad era el Senado. Pero detrás de los discursos apasionados, las discusiones acaloradas y las supuestas diferencias entre senadores, el juego ya estaba armado. Era como un teatro donde cada actor sabía su papel, pero fingía improvisar. El público, el pueblo, los aliados y hasta los enemigos solo veía la puesta en escena. Lo que realmente movía las piezas quedaba escondido tras los cortinajes. Este mecanismo era esencial para que Roma mantuviera su imagen ante el mundo. Al fin y al cabo, un imperio que conquista sin justificación da miedo. Pero un imperio que actúa en nombre de la justicia es respetado y hasta seguido. El Senado fungía como la voz de la razón, aunque el plan ya estuviera trazado en los cuarteles y mapas de campaña. La decisión se comunicaba, no se discutía. Y aún así, la apariencia del debate le daba legitimidad a lo que vendría luego. Era una estrategia sofisticada, donde el poder se ocultaba bajo el manto de la diplomacia. Imagina cuántas guerras empezaron no con espadas, sino con palabras cuidadosamente elegidas, con discursos apasionados que exaltaban el honor romano mientras silenciaban los verdaderos intereses. Cuando el Senado declaraba la guerra, parecía un acto de defensa, de preservación de valores. Pero muchas veces, esa decisión ya estaba prevista por los generales. Las tropas estaban listas. Los caminos, mapeados. La logística, preparada. Solo faltaba la señal verde, que llegaría puntualmente, adornada con frases nobles y promesas de paz que ya sabían que no se cumplirían. Esa simulación de moralidad permitía que Roma creciera sin parecer opresora. Y cuanto más refinado se volvía ese juego político, más eficiente era la máquina de expansión romana. El Senado se volvía cómplice, pero también escudo. Un escudo que protegía la verdadera naturaleza de las campañas: lucro, dominio, control. Por eso entender el papel del Senado va más allá de la historia política, es sumergirse en una de las mayores estrategias de guerra psicológica de la antigüedad. Roma no necesitaba justificarse a sí misma la guerra. Necesitaba que los demás creyeran en la justicia de esa guerra. Y eso la hacía aún más peligrosa. Ahora quiero llevarte aún más adentro de este tema y mostrarte cómo el concepto de guerra justa no era solo retórica, sino un arma táctica verdadera que precedía a la espada y justificaba hasta las guerras más brutales. Escribe en los comentarios: era solo fachada, así sé que tú también estás viendo lo que realmente estaba detrás de los discursos humanos. En la mente estratégica de los humanos, atacar primero era un error, no táctico, sino narrativo. El verdadero dominio comenzaba antes de que la primera lanza fuera lanzada. Aquí entra el concepto de Bellum Justum, la guerra justa. Para Roma no bastaba con ganar. Era necesario ganar con razón, ganar con discurso, ganar con aprobación. Por eso provocar al enemigo se volvió una de las tácticas más refinadas del combate indirecto. El arte estaba en crear tensión, cerrar el cerco, desafiar alianzas, imponer condiciones absurdas, hasta que el adversario no viera otra salida más que reaccionar. Cuando eso pasaba, Roma aparecía no como agresora, sino como defensora del orden. Este juego de manipulación le daba a la guerra una capa de moralidad. Y funcionaba. El pueblo romano se sentía cómodo con las campañas militares porque creía que luchaba por justicia, seguridad, valores superiores. Pero la verdad es que el imperio provocaba crisis cuidadosamente construidas. Y cuando la primera flecha volaba contra ellos, ya tenían ejército listo, decreto firmado y apoyo popular garantizado. Esto no es muy distinto de las estrategias modernas, donde los ataques se justifican por amenazas previas, muchas veces creadas a propósito. La diferencia es que Roma institucionalizó esta lógica, la transformó en doctrina. El Bellum Justum no era solo un discurso, era parte de la maquinaria militar. Los generales sabían que la guerra debía parecer inevitable y el Senado cumplía su papel sancionando esa necesidad. El enemigo siempre era el culpable,
aunque lo hubieran acorralado por meses con restricciones comerciales, bloqueos estratégicos o presión sobre sus aliados. Este tipo de cerco silencioso era tan eficaz como una legión avanzando. Y quizá más peligroso, porque nadie lo veía como ofensiva. La guerra ya había empezado mucho antes del primer combate. Este es el tipo de maniobra que muestra cómo Roma entendía el combate como algo mucho más allá de la espada, era sobre influencia, persuasión y dominio mental. Ahora quiero ir aún más profundo en esto y mostrarte cómo Roma no solo usaba diplomáticos y palabras filosas, sino también provocaciones veladas, infiltraciones y medidas calculadas para empujar al enemigo al error, todo para que la respuesta romana pareciera una simple reacción inevitable y nunca un deseo de conquista desenfrenada. Comenta ahí, eso era estrategia pura, solo para que sepa que estás captando cada detalle de este juego político disfrazado de honor. Roma comprendía algo que muchos imperios después de ella tardarían siglos en dominar: el verdadero campo de batalla comenzaba en la mente. Mucho antes de que cualquier tropa marchara, el imperio ya había lanzado sus armas más sutiles: palabras, exigencias, advertencias cuidadosamente redactadas por diplomáticos entrenados para herir sin alzar la voz. Un insulto velado, un tratado imposible de aceptar, una demanda que dejaba al otro lado acorralado, todo eso formaba parte de la guerra invisible que precedía al enfrentamiento físico. Era como mover piezas en un tablero, pero usando frases afiladas en lugar de lanzas y amenazas ambiguas en vez de catapultas. Esta guerra psicológica era sofisticada y a la vez brutal. Porque no solo buscaba provocar, quería que el otro cometiera un error. Roma apostaba al desequilibrio emocional, a la humillación pública, al bochorno diplomático. Y si el adversario no reaccionaba, perfecto, se debilitaba poco a poco, perdía aliados, cedía terreno. Pero si reaccionaba, era justo lo que Roma quería. Bastaba una respuesta agresiva para que todo el escenario cambiara de color. Roma podía entonces ponerse en el papel de víctima. Y cuando la primera flecha volaba desde el lado enemigo, toda la preparación estratégica se convertía en una respuesta legítima. El discurso de autodefensa ya estaba listo, como si hubiera sido escrito antes de la provocación. Estas tácticas de combate psicológico eran efectivas porque trabajaban todo el tiempo con la percepción. Para los pueblos vecinos, Roma parecía solo defender sus intereses, cuidar la paz y la seguridad. Pero entre bambalinas, el juego era otro. Era manipulación emocional a escala imperial. Mientras un lado se sentía acorralado, el otro ganaba tiempo, planeaba rutas, alineaba legiones, preparaba el cerco. Y cuando la guerra finalmente explotaba, ya estaba ganada con las palabras que la precedieron. Este tipo de enfoque requiere frialdad, cálculo y una comprensión profunda de la naturaleza humana. Roma no solo estudiaba a sus enemigos, moldeaba su comportamiento. Forzaba decisiones impulsivas. Creaba reacciones irracionales. Y después, usaba esas reacciones como argumento para justificar su fuerza. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y mostrarte que este tipo de provocación intencional no era algo puntual, sino una estrategia sistemática, con ejemplos claros que muestran cómo Roma empujaba a sus adversarios a la trampa y luego decía: no tuvimos elección. Escribe en los comentarios, todo comenzaba con una palabra, solo para saber si tú también ves cómo cada frase, cada gesto y cada silencio podían ser parte de una guerra mucho antes de la primera batalla. Entre todos los ejemplos de manipulación estratégica que Roma llevó a cabo, ninguno es tan claro y tan cruel como lo que pasó con Cartago. En la víspera de la Tercera Guerra Púnica, los romanos ya habían decidido el destino de la ciudad. Cartago debía ser eliminada. Pero, aunque esta decisión estaba grabada en el corazón del Senado, Roma no atacó de inmediato. Prefirió desmontar a su enemigo pieza por pieza, empezando por la desmoralización. Exigió el desarme total, amenazó a sus aliados comerciales, impuso restricciones que hacían imposible cualquier tipo de defensa. Cartago trataba de obedecer. Pero cada nueva concesión solo acercaba el colapso. Roma quería la guerra, pero necesitaba que el mundo viera al otro lado como el villano. Entonces presionó hasta el límite. Incluso ordenó a los cartagineses que abandonaran su propia ciudad y se mudaran al interior, algo impensable para un pueblo orgulloso que había resistido por décadas.
fue la gota que colmó el vaso. Cartago reaccionó. Se volvió a armar. Y en ese instante, Roma tuvo lo que necesitaba, un acto de agresión para justificar el ataque que ya venía preparando desde hacía meses. Cuando la guerra finalmente estalló, no fue sorpresa para nadie dentro del imperio. Fue la continuación lógica de un plan milimétricamente calculado. Esa provocación no fue un accidente ni fruto de decisiones impulsivas. Fue táctica. Roma creó las condiciones ideales para que la guerra pareciera inevitable. Y así, cuando destruyó Cartago por completo, incendiando la ciudad, esclavizando a los sobrevivientes, borrando hasta su nombre de la memoria, todo se hizo bajo el discurso de la justicia. La estrategia de guerra aquí no usó solo espadas o catapultas, sino orgullo, humillación y desgaste emocional. Cartago fue llevada al borde del abismo y empujada con un último decreto. Lo que parecía autodefensa era, en realidad, ejecución. Esta es una de las lecciones más oscuras de la historia militar. El verdadero control no está solo en la fuerza, sino en la narrativa. Roma no quería solo vencer a Cartago. Quería destruirla con la bendición de la propia historia. Y lo logró. Esa guerra se volvió símbolo de la política de provocación calculada, un arte de guerra silenciosa que aún hoy inspira conflictos y justificaciones en todo el mundo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y mostrarte cómo estos ataques con propósito geopolítico revelaban mucho más que conquistas territoriales, mostraban ambición disfrazada de necesidad y dominación presentada como seguridad. Comenta, Cartago nunca tuvo oportunidad, solo para saber que tú también estás viendo cómo la estrategia romana iba mucho más allá de la espada. Cuando el emperador Trajano fijó la mirada en Dacia, no pensaba en honor ni defensa, veía oportunidad. Esa región al norte del Danubio, llena de montañas y bosques densos, escondía algo mucho más valioso que cualquier amenaza militar: minas de oro. Para un imperio en expansión constante, sostener legiones, construir carreteras, mantener colonias y controlar territorios exigía más que valor, exigía recursos. Y Dacia era una mina viva. Literalmente. Pero atacar por riqueza sonaría codicioso. Así que Roma hizo lo que ya sabía hacer muy bien: construyó el discurso, esperó las grietas, alimentó tensiones, y cuando la guerra estalló, todo ya estaba calculado. Los dacios, liderados por el rey Decébalo, no eran una amenaza urgente, pero eran orgullosos, organizados y territorialistas. Y eso bastaba para que Roma moldeara la narrativa. Bastaba un incidente, un intercambio de provocaciones en la frontera, y listo, el conflicto tomaba forma pública. Trajano organizó una campaña militar impecable, con puentes móviles sobre el Danubio, fortalezas avanzadas y un ejército entrenado para lidiar con el terreno montañoso. No fue solo una batalla, fue una demostración de ingeniería, logística y estrategia militar de primer nivel. Cada paso romano hacia Dacia era también un movimiento dentro del tablero mayor de la expansión imperial. La conquista no solo llenó las arcas romanas con toneladas de oro, sino que también debilitó alianzas tribales en la zona, creando un vacío de poder que Roma ocupó rápidamente. La moneda romana empezó a circular allí. Las legions afianzaron presencia. Y el mensaje fue claro: donde hay interés estratégico, Roma encuentra un motivo. Fue una guerra iniciada con una justificación aceptable, ejecutada con precisión quirúrgica y terminada con beneficios económicos que perdurarían por décadas. Esa lógica se repitió en muchas otras campañas. Roma no atacaba por impulso, atacaba donde había algo que ganar. Y cuando no existía un motivo visible, lo creaba. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y mostrarte cómo el imperio trataba sus guerras como verdaderas inversiones, calculando riesgos, ganancias e influencia con la misma frialdad de un comerciante experimentado. Escribe en los comentarios: Trajano fue puro cálculo, solo para saber que tú también estás viendo cómo hasta las guerras más glorificadas de Roma escondían metas mucho más pragmáticas. Roma no veía la guerra como un caos imprevisible, la veía como una inversión. Una campaña militar, para los ojos humanos, era como lanzar una moneda al futuro: gastabas ahora, pero esperabas retorno. Y ese retorno podía venir de muchas formas. Nuevas tierras fértiles para cultivar,
ciudades enteras que empezarían a pagar tributos, rutas comerciales que antes estaban en manos enemigas y ahora alimentarían los mercados de Roma. Y claro, los prisioneros de guerra. Esclavizados, vendidos o usados como mano de obra, ellos eran parte activa de la ecuación económica. En otras palabras, la expansión territorial estaba planeada como un negocio. Por eso, ninguna guerra comenzaba sin cuentas hechas. Si los riesgos eran demasiado altos o el territorio no ofrecía ganancia clara, Roma simplemente pasaba, retrocedía o provocaba hasta que el momento fuera favorable. Pero cuando el costo-beneficio se inclinaba hacia la ganancia, Roma creaba un motivo. Y ese motivo se pulía en los pasillos del Senado, se transformaba en discurso, se probaba por voces ya alineadas con los intereses de las élites militares y económicas. La guerra, en ese escenario, dejaba de ser una consecuencia para ser una elección deliberada, con fines claros y metas definidas. Por eso tantas campañas aparentemente defensivas escondían en realidad una búsqueda de control logístico. Se abrían caminos no solo para el transporte militar, sino para sacar recursos. Se levantaban fortalezas en puntos clave para dominar fronteras comerciales. Hasta los tratados de paz venían cargados de demandas que garantizaban retorno económico. Cuando Roma ganaba, convertía el territorio en un activo. Pero incluso cuando no tomaba todo de una vez, sembraba semillas de dominio a largo plazo, instalando gobernadores aliados, manipulando sucesiones de poder, infiltrando influencia cultural. La espada abría el camino, pero era la estrategia la que mantenía el imperio en pie. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y mostrarte cómo Roma veía el tiempo de paz no como descanso, sino como preparación silenciosa para el próximo movimiento, porque para ellos, hasta la calma formaba parte de la guerra. Comenta, la guerra era negocio, solo para saber si tú también estás viendo cómo cada campaña era más sobre lucro que sobre gloria. Cuando los enemigos pensaban que Roma estaba en paz, Roma solo estaba en silencio. La ausencia de batallas no significaba descanso, significaba preparación. Era en ese intervalo entre campañas que el imperio afinaba su maquinaria militar. Los soldados seguían entrenando con disciplina casi ritual. Las carreteras no solo se mantenían, sino que se extendían con precisión. Informantes recogían datos en territorios vecinos. Aliados eran puestos a prueba, fronteras vigiladas. Roma entendía que la guerra no empieza con el sonido de las trompetas, sino mucho antes, cuando nadie está mirando. Por eso, para los romanos, la paz era solo otra fase dentro de la estrategia de guerra. Ese tiempo calmo se usaba para estudiar, analizar, reposicionar legiones, expandir puestos avanzados y reforzar puntos vulnerables. Era también el momento de infiltrar influencia cultural y política en pueblos que aún no estaban oficialmente bajo dominio romano. El idioma, la vestimenta, los dioses, los juegos, todo funcionaba como armas suaves de conquista, moldeando mentes y debilitando resistencias. Y cuando el territorio estuviera suficientemente moldeado, bastaba una provocación, una crisis planeada, una reacción esperada. Y Roma volvía a la escena con un nuevo ataque, siempre justificado, siempre efectivo. Es como si el imperio jugara ajedrez con décadas de anticipación, sin nunca soltar las piezas del tablero. Y este juego a largo plazo exigía vigilancia constante. La guerra solo funcionaba como negocio porque la inversión venía incluso en los días sin combate. Ahí nacían los planes, se redibujaban los mapas, se acumulaban recursos para sostener la próxima campaña. Los generales sabían que la fuerza de Roma no estaba solo en sus legiones, sino en su capacidad para pensar adelante, no acomodarse con victorias pasadas y no distraerse con la apariencia de estabilidad. La calma romana era estratégica, un silencio calculado antes del rugido. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y mostrarte cómo hasta el enemigo elegido formaba parte de la ecuación, porque en Roma, ni el adversario era dejado al azar. Comenta, la paz también era arma, solo para saber que tú también entiendes cómo el juego de Roma iba mucho más allá del campo de batalla. Roma no declaraba guerra al azar, elegía sus enemigos con una lógica implacable. No se trataba solo de territorio ni de ofensas puntuales. Era sobre quien amenazaba la estabilidad del orden que el imperio imponía al mundo. Ese orden tenía reglas bien definidas, Roma en el centro,
los demás alrededor obedeciendo. Cualquier pueblo que mostrara demasiada fuerza, demasiada autonomía o demasiada influencia era visto como una amenaza potencial. Y Roma no esperaba a que el peligro llamara a la puerta. Actuaba antes. Observaba, calculaba, creaba el escenario y, cuando era necesario, fabricaba el motivo. ¿Un ataque? ¿Una traición? ¿Un desacuerdo comercial? Solo había que elegir el argumento. Lo importante era mantener el equilibrio, el suyo. Esta forma de ver al enemigo transformaba toda relación diplomática en un campo minado. La apariencia de paz podía durar años, pero bastaba un movimiento en falso para que Roma reclasificara a una nación amiga como enemiga declarada. Y eso no venía del odio, venía de la lógica. Para los humanos, o encajabas en el orden, o debías ser removido. El adversario era quien amenazaba la hegemonía. Y Roma no temía a nombres poderosos ni a culturas milenarias. Desde Egipto hasta los partos, de los celtas a los númidas, nadie estaba por encima de la vigilancia romana. Porque el verdadero objetivo no era solo ganar una guerra, era asegurar que el mundo permaneciera predecible y controlable bajo los ojos del Senado. Y eso ayuda a entender por qué tantas guerras romanas parecían inevitables. Porque el enemigo ideal era aquel que, tarde o temprano, desafiaría el orden. Y Roma sabía exactamente cómo empujarlo a ese desafío. A veces con promesas, otras con alianzas rotas, restricciones económicas, imposiciones territoriales o simples demostraciones de fuerza en las fronteras. Era un juego de presiones, donde quien cedía era absorbido y quien resistía, marcado. Lo que parecía reacción era, en realidad, selección. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y mostrarte cómo esta lógica se conecta con el presente, porque hasta hoy, muchos imperios modernos siguen el mismo criterio que Roma: quien amenaza el orden, debe ser enfrentado. Comenta, Roma elegía con frialdad, solo para saber que tú también ves cómo hasta el enemigo formaba parte del plan. Si llegaste hasta aquí, es porque sientes, como yo, que detrás de las guerras romanas había algo mucho más grande que la fuerza, había cálculo, intención y una visión estratégica que todavía resuena hoy. Si este contenido tuvo sentido para ti, deja un comentario con "estoy contigo" hasta el final, solo para saber que este intercambio valió la pena para ambos lados. Y si te gustó esta aventura, deja tu like. No es solo un botón, es una señal de que este tipo de contenido importa para ti. Eso ayuda muchísimo a mantener este espacio vivo y a profundizar cada vez más en estos temas que casi nunca vemos explorados con calma. Y si quieres seguir por esta línea, hay un video aquí al lado que complementa todo esto con otro ángulo de la mentalidad estratégica de Roma. Haz clic y sigue conmigo por allá.